Bienvenido, maestro José Eulalio. Gracias, muy amable. No sé si decimos tu currículum, Sí. porque ya te conocen realmente. Rápidamente, pues nada más comentarles, para los que no lo conocen, el maestro José Eulalio Reguín Pérez es subdirector secretario en la Escuela Secundaria Técnica de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, autor de materiales educativos, es maestro en educación con especialidad en matemáticas por la Escuela de Graduados de la Normal Superior del Estado de Nuevo León, licenciado en educación en especialidad en matemáticas y física por la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, e ingeniero mecánico electricista con especialidad en electricidad y electrónica por la Universidad Autónoma de Coahuila, y también ha estudiado varios diplomados, algunos de ellos en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con 34 años de experiencia. Ha trabajado principalmente en educación secundaria, en la asignatura de matemáticas, los 3 grados, en el bachillerato también. Impartió matemáticas, física y cálculo integral, también elementos de mecanismos y electrónica para el Tecnológico de Altos Hornos de México, y varios cursos de la Universidad Abierta y a Distancia de la Secretaría de Educación Pública. También participó durante 2 años como integrante del Comité Académico del Diseño de Exámenes Nacionales para la actualización de los maestros en servicio, y como asesor técnico del Comité Técnico Constructor del Examen Nacional para Maestros en Servicio, aprender y enseñar matemáticas en la escuela secundaria. Él va a hacer el examen de egreso de este trayecto formativo, y el extraordinario, ¿verdad, maestro? También nos va a ayudar a evaluar a los... Oh, es cierto. Bueno, ha escrito más de 28 libros, entre textos, cuadernos de ejercicio, de matemáticas para niveles de primaria y secundaria, y desde 2001 ha participado como tallerista y conferencista en diferentes eventos y congresos nacionales y regionales de las matemáticas. Y pues incluye también impartición, su experiencia en cursos de profesores, directivos y principalmente en Instituto de Desarrollo Docente, Investigación y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación de Coahuila. Pues, maestro, bienvenido, y muchas gracias por el apoyo que nos está dando a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Muy agradecido con ustedes por las invitaciones que nos hacen a seguir aprendiendo junto con todas las maestras y todos los maestros que nos acompañan, ¿verdad? Es un gran placer y honor estar aquí con ustedes, pues compartiendo un poquito de la experiencia que la vida nos ha dado y el trabajo también, ¿verdad? Pero todos aprendemos de todas. El día de hoy me invitaron a participar con el tema de figuras a escala. Y esa, híjole, es una actividad bastante bonita, pero lo que a veces ocurre es que nos quedamos con los dibujos, cuando en realidad pues el tema da para más todavía. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Nada más voy a abusar un poquito de su paciencia dentro de la plática, porque hay un video que me encantó y que yo creo que también les va a encantar a todos ustedes, los que les gusta andar entre las butacas trabajando, que somos todos, ¿verdad? Y que nuestros muchachos aprendan lo más que se pueda de lo que tratamos de enseñarles, ¿verdad? Bien, déjeme ver, vamos a iniciar. Bueno, permítame un momentito. Bien. No logro ponerla. Bueno, ahí vamos. Figuras a escala, trayecto formativo, la enseñanza de la geometría. Muy bien. El contenido que vamos a trabajar aquí ahorita en sí es lo que se llama figuras a escala, pero lo queremos relacionar con varios temas con los cuales en los cuales puede intervenir, como son las figuras semejantes, la proporcionalidad directa, la homotesia, el teorema de Tales y algunos más, pero estos son los principales. Y cerrando, ¿verdad?, con lo que son los mapas. Vamos a seguir este orden, pero como siempre al principio, pues vamos a ver de qué se trata esta temática.
porque cuando nos dicen figuras a escala, pues inmediatamente viene a nuestra mente lo que es una figura pequeña, una figura grande. Una es la original y la otra es ampliada o reducida, o incluso a veces, ¿verdad? Lo que llamamos la escala natural, dos objetos semejantes, dos figuras semejantes del mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos comenzar con nuestros estudiantes planteándoles preguntas como estas. Me gusta tomarlas a veces de trabajos que ya se han realizado, en este caso, por ejemplo, en una provincia de Argentina, para que ustedes vean que no es algo particularizado o individualizado, sino que son sugerencias generalizadas para todos. Claro, cada quien las va a adecuar de acuerdo al tipo de estudiantes que tiene y a la comunidad en la cual se encuentra ubicada la escuela. En este caso, por ejemplo, son 3 preguntas sencillitas. La primera es, ¿por qué nos reconocemos en las fotos? ¿Por qué si seguimos un plano en la construcción de objetos, vamos a hablar de una casa, se suele obtener el producto esperado? ¿Y por qué llevamos mapas en nuestros viajes? Bien. La primera respuesta, ¿por qué nos reconocemos en las fotos? Por la semejanza. Eso es importante a la hora de hablar de figuras a escala, porque una de las características es precisamente que se trata de la misma figura, semejante. No podemos decir la misma, semejante, porque lo único que varía es el tamaño. La forma sigue siendo la misma, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de que es importante las figuras a escala, tener los conocimientos básicos, mínimo, de la semejanza, las figuras semejantes, sus características, sus propiedades, etcétera. ¿Por qué si seguimos un plano en la construcción se suele obtener el producto esperado? ¿Ah? Porque la relación de proporción existe entre las medidas de un plano bien confeccionado con respecto al objeto construido. Acuérdense que siempre decimos, si yo dibujo 1 centímetro en mi hoja de papel, eso me representa 1 metro de la vida real, ¿verdad? O 2 centímetros me equivale a 1 metro, o 10 centímetros me equivale a 1 metro, y así vamos generando medidas para que lo que nosotros vemos aquí en la realidad sea exactamente lo más parecido a lo que estamos terminando de dibujar en una hoja de papel, ¿verdad? Y la proporción, pues es lógicamente un tema que ya se vio, proporcionalidad directa e incluso proporcionalidad indirecta, ¿verdad? Y la tercera, ¿por qué llevamos mapas en nuestros viajes? Por la posibilidad de ubicarnos y calcular distancias que los mapas nos dan, ¿verdad? Igual aquí, la escala no se trata nada más de dibujar. Sí es parte importante, lógicamente, entretenida y divertida incluso para los estudiantes, pero también nos permite desarrollar cálculos. ¿De qué manera? Eso es lo que vamos a ver precisamente ahorita, lo que vamos a platicar. Algunas de las actividades que nosotros utilizamos en nuestras asignaturas, en nuestras clases, ¿verdad? A lo largo de 34 años, teníamos 19 cuando comenzamos a trabajar, ¿verdad? Ya nos hemos hecho viejitos en esto. Lo grande que mencionaba el profesor, pues yo creo que debe ser por la estatura, ¿verdad? Porque 1.85 algunos lo consideran ya grande. Todo lo demás, seguimos siendo como todos los maestros, ¿verdad? Nos encanta todo esto y aquí seguimos con ustedes, a pesar de que acabamos de llegar corriendo al hotel. Pero andamos aquí y nos da mucho gusto que nos acompañen también. Vamos a tratar de hacerlo interesante y sobre todo práctico y que sea de utilidad, ¿verdad? Estas 3 preguntas, repito, lo que nos tratan de hacer es irnos induciendo a qué es lo que vamos a estudiar en las figuras a escala. La semejanza, la proporcionalidad y los trazos y cálculos, entre otras cositas más. Y a mí me encanta mucho trabajar cuando es las escalas, el pantógrafo. Pero sobre el pantógrafo a veces no hay mucha información o se nos hace muy complejo el trabajarlo. Este video que se lo podemos descargar de internet, no trae mucha palabra, pero sí trae mucha información de cómo construir uno, cómo utilizarlo para hacer ampliaciones y cómo utilizarlo también para hacer disminuciones. En este caso, se construye con cartoncillo, con tornillos, etcétera, cosas así, materiales sencillos. Hay otros también que, por ejemplo, en lugar de los tornillos, utilizan pequeños trozos de madera cilíndrica y les ponen ligas en ambos extremos para que no se zafen, ¿verdad? E incluso se podría platicar con el maestro de carpintería, si es que lo tienen ahí en la escuela,
porque esto puede ser también parte de los proyectos que las tecnologías tienen que entregar o realizar a lo largo del ciclo escolar. En este caso, por ejemplo, es tercer grado, pues ya tendríamos que estar hablando de un proceso, de un proyecto de innovación. Si es segundo grado, pues tendríamos que estar hablando ya de un proyecto industrial, y en primer grado de un proyecto artesanal, ¿verdad? Entonces, con su permiso, voy a proyectar este video, ¿verdad? Vamos a verlo. Está un poquitito extenso, pero es de mucha utilidad porque es muy práctico y nos dice cómo construirlo. Repito, el profesor de matemáticas, de carpintería, perdón, nos puede ayudar a que los estudiantes de carpintería los fabriquen en madera. Es sencillo, pero los carpinteros que a eso se dedican les sale mucho mejor que a nosotros. Este que van a ver ustedes aquí es con material de cartón, cosas sencillas, un poco impreciso a la hora de trabajarlo, pero con madera, por ejemplo, ya quedaría mucho más preciso. Esperemos que les agrade. Vamos a ver. ¿Sí se escucha? Aún no. Todavía no. Bueno, vamos a ver. Seguimos viendo la presentación. Ah, muy bien. Ahí va. ¿Sí se escucha? No. No, vamos, ahorita le ponemos el volumen. Ya vemos el video, Sí. pero no se escucha. Siempre se me olvida compartir el sonido. Estos son los materiales que van a utilizar.
Bien. Ahí tenemos un ejemplo. Hola, hola compañeros, ¿Sí? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a aprender a hacer un pantógrafo casero y los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Una superficie sólida para que podamos hacer el corte con el cúter y no podamos rayar los muebles, y en mi caso una pequeña madera. Se fue uno que ya no era, pero bueno. Aquí le doy clic en donde está la liga al video para que ustedes puedan buscarlo en internet y reproducirlo. No sé si se alcanzaron a ver los subtítulos que están en la parte inferior, porque allí iban describiendo, les digo, no se habla en el video, pero en los subtítulos iban describiendo. Por ejemplo, al trazar las 5 piezas, iba diciendo de qué medidas eran cada una. Al hacer las perforaciones para el 2, 3, 4 y 5, también iba diciendo a qué medidas se iban haciendo cada uno de ellos. Y luego, cómo irlo armando, cómo utilizarlo. Vieron que se batalló un poquitito porque se atoraba con las hojas, los tornillos, ¿verdad? Por eso les comentaba que si se puede llegar a un acuerdo con el profesor de carpintería, pues a lo mejor se pueden fabricar unos mejores pantógrafos y que los muchachos, los estudiantes los utilicen en clase. A mí me encanta mucho lo que es trabajar, manipular, dibujar, etcétera, porque eso también hace que la clase no sea tan tediosa, ni tan aburrida, ni tan teórica, ni tan ejercitadora, sino que también la hace creativa. En este caso, si se fijaron, no fue una figura geométrica regular la que se dibujó, sino una estrellita, ¿verdad? Que fue al doble, que si se pone en el 3, entonces ya no va a ser el dibujo al doble, sino al triple, al cuádruple o al quíntuple, ¿verdad? Entonces, eso resulta muy interesante. Recuerden que siempre hemos platicado que es recomendable al menos 3 tipos de actividades. Esta sería precisamente para aquellos estudiantes kinestésicos, aquellos que tienen que hacer, no nada más ver y escuchar, sino hacer, crear, construir, en este caso, dibujar, ¿verdad? Repito, esa es la dirección, lo pueden descargar, lo pueden ver, lo pueden analizar y si consideran, lo pueden poner en práctica con sus estudiantes. Algunos van a decir, es una pérdida de tiempo. Para los estudiantes no. No porque les gusta crear, les gusta hacer. Bien, entonces, continuando, vamos ahora a ver lo que son, a recordar lo que son las figuras semejantes, como en este caso, basándonos en lo que se creó con el pantógrafo, van 3 preguntas también. La primera diría, ¿varía la forma de la figura trazada con el pantógrafo con respecto a la figura original? Pues lógicamente la respuesta es no. Sí hay variaciones por la imprecisión del aparatito ahora, pero en sí sigue teniendo la misma forma la figura original y la figura trazada con el pantógrafo. ¿Cuáles son las medidas de los lados en la figura trazada con el pantógrafo con respecto a la figura original? Bueno, acuérdense, aquí viene una lluvia de ideas, opiniones, comentarios. Algunos lo van a responder rápidamente y de manera correcta. Otros a lo mejor van a cometer algún detallito por ahí. Entonces empiezan las opiniones, comentarios, sugerencias, preguntas para llevarlos de lo que podríamos decir que es un error a convertirlo en un parte del proceso de aprendizaje, ¿verdad? En este caso, pues la respuesta sería que las medidas de los lados en la figura trazada son el doble de los de la figura original, porque lo estábamos trazando al doble, se pusieron en el 2. Si lo hubiéramos puesto en el 3, entonces sería el triple la medida, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ellos al crear, ellos mismos están analizando su creación para tratar de llegar a lo que es el estudio de las figuras a escala. Todas las medidas de la figura trazada con el pantógrafo aumentaron o disminuyeron en la misma proporción. Bueno, ahí viene otra lluvia de ideas, otra discusión. Lógicamente la respuesta es que sí, porque se mantuvo la forma de la figura trazada con respecto a la forma de la figura original. Las medidas, si una creció al doble, todas las demás también crecieron al doble. Entonces, lluvia de ideas, comentarios, opiniones, aprovechar los errores para convertirlos en fuente de aprendizaje, ¿verdad? Y a veces algunos maestros dicen, no, pues que no tengo mucho tiempo, o
yo no tengo la habilidad para esto, porque así nos puede suceder, ¿verdad? Bueno, entonces una actividad similar pudiera ser, pues, que construya figuras sólidas de manera proporcional, ¿verdad? Si puedo construir, por ejemplo, un cubo que mida 2 centímetros por lado, por arista, entonces puedo construir otro cubo que a lo mejor mida 6 centímetros, ¿verdad? Por lado. Y entonces ya tendría yo dos figuras semejantes y podría hacer el mismo análisis que se hizo con la figura trazada con el pantógrafo, la podría hacer con las figuras construidas. Ahora, también igual, aquí nos puede apoyar el profesor de carpintería fabricando las figuras para que ellos las puedan manipular de manera libre, sin que se vayan a destruir o que queden las medidas lo mejor posible, lo más exacto posible, porque a veces al recortar, pegar, doblar, etcétera, pues sí se nos quedan un poquito medio chuecas las figuras, ¿verdad? Los que tienen habilidad para armar y desarmar, qué padre, pero vemos algunos que sí tenemos manos un poquito más torpes que los demás, entonces ahí buscamos estrategias, ¿verdad? Entonces serían dos actividades, la de crear dibujos o la de armar modelos o manipular objetos sólidos de madera, ¿verdad? Para ver el análisis de las preguntas que anteriormente se dieron a conocer o algún otro tipo de preguntas que los maestros consideren que son más adecuadas para el grupo de estudiantes que tienen, ¿verdad? Entonces ya podemos en un momento dado, mediante una plática, pasar a definir lo que consideramos que es una escala, ¿verdad? El aumentar o disminuir, ¿verdad? Objetos, ¿verdad? ¿Cuál es su utilidad? Bueno, pues precisamente hay objetos muy grandes que no se pueden dibujar en una hoja de papel, pues hay que reducirlos, o objetos demasiado pequeños que hay que ampliarlos, ¿verdad? Y de ese modo, bueno, entonces ya empieza a manejarse una cierta escritura, que como vemos aquí, puede ser usando el signo de división entre las dos cantidades o el signo de fracción. Lógicamente, cuando nos vamos ya a unidades más grandes, como los kilómetros, pues ya las cantidades no son de 1 a 20, sino de 1 a 500,000, de 1 a 1,000,000, según las necesidades, ¿verdad? Todo esto, acuérdense, más que explicarlo, es irlo platicando como si fuera una historia. Ellos prestan más atención a ver qué es lo que va a sacar. A veces aderezamos esta plática con alguna anécdota de cuando fuimos nosotros también estudiantes o de lo que nos ha ocurrido en alguna clase, etcétera. Y eso a los estudiantes, pues, les jala más la atención, ¿verdad? Y luego vemos ya, ¿verdad?, cuál es el antecedente, cuál es el consecuente, ¿verdad? Y que vemos que si, por ejemplo, se trata de la escala de ampliación, pues el número grande, el que va a decirnos cuántas veces creció la figura, la figura original, pues estaría al lado izquierdo. Si es de reducción, entonces el número grande estaría del lado derecho, y si es natural, por eso aparece el 1, 1, porque pues se supone que las medidas de la figura original siguen siendo las mismas que la figura a escala, ¿verdad? Entonces, pasamos ahora a hablar de la proporcionalidad. Ya hablamos, se ha estudiado semejanza, las figuras a escala son figuras semejantes. Lo que varía en ellos es el tamaño. Proporcionalidad, las medidas son proporcionales en cada lado, en cada parte, en cada porción de la figura original con respecto a la figura escala. Estamos hablando de que las medidas aumentaron o disminuyeron en la misma proporción, ¿verdad? Y aquí hablamos de esta pequeña estructura teórica, de que a veces se utilizan diferentes unidades, pero las que en este caso nos convienen a nosotros, pues son precisamente las figuras que son iguales, que nos determinan un número sin dimensión. Y mencionamos que son el porcentaje y la escala, ¿verdad? Pero en este caso no nos vamos a adentrar al porcentaje, pero sí es bueno mencionarlo porque cuando nos toque ese tema, pues podemos jalar, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar ahorita, jalar lo que ya hemos estudiado anteriormente, porque el hecho de que ya haya visto un tema no significa que ya lo voy a dejar de ver hasta que me vuelva a tocar dentro del programa o hasta que me cambie de nivel educativo y entonces lo vuelvo a ver dicho tema, ¿verdad? Aquí estamos ya trabajando con los estudiantes que son también auditivos y visuales, ¿verdad? La primera fue para los kinestésicos y luego al final agregamos una actividad con tecnología, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos dice
cómo podemos trazar una manera de trazar una figura escala, basándonos en lo que llamamos razón de proporcionalidad o constante de proporcionalidad, o, como también algunos autores lo mencionan, la razón de semejanza, ¿verdad? Aquí vienen los pasos. En número 1 se traza el lado A, bla, bla, bla. Número 2, se traza una perpendicular. En el 3, en el otro extremo se trazan arcos, etcétera, para trazar un cuadrado. Y aquí está la figura. Tenemos el cuadrado negro. Y luego vamos haciendo los trazos que se mencionaron aquí en la anterior, precisamente para generar ese cuadrado. Y luego seleccionamos un punto. Y como pueden ver, este punto seleccionado lo vamos uniendo con cada uno de los vértices del cuadrado que construimos. Aquí estamos retomando uno de los primeros temas de geometría, ¿verdad? Cómo construir polígonos. Y luego, como me menciona que se aplica la razón de proporcionalidad, que en este caso, acá entre paréntesis, en el tercer parrafito dice razón de proporcionalidad 1/2, quiere decir que mi figura, como el número mayor está al lado derecho, es una disminución, ¿verdad? Entonces, vemos que el cuadrado que trazamos primero, en negro, y que después unimos sus vértices con el punto seleccionado, ubicado al azar, nos genera, dividiendo a la mitad cada uno de esos segmentos, nos genera un pequeño cuadrado rojo. La manera de saber si son efectivamente figuras a escala es, primero, que sean semejantes. Podemos observar las figuras y vemos que sí son semejantes. Segundo, que sean proporcionales. Como la razón era 1/2, quiere decir que las medidas del cuadrado rojo deben ser la mitad de las que tiene el cuadrado negro. Y bueno, ahí tenemos la medida de 2 lados como un ejemplo. Claro que con la regla, ¿verdad? Podemos nosotros estimar las demás medidas, o algunos que requieren más precisión, que enseñan a medir con el compás. Muy bien, ese sería un ejemplo. Creo que ya la memoria nos vino, que esto ya lo hemos trabajado. Y de hecho, si no nos viene a la memoria, la maestra que enseguida nos va a seguir, va a trabajar precisamente sobre este tema. Aquí está otro ejemplo. Aquí la razón es 1/3, se redujo a la tercera parte y se sigue el proceso similar. Se trazó el cuadrado, se seleccionó un punto, se ubicó un punto al azar, se une ese punto con cada uno de los vértices y luego se divide en 3 partes, ¿verdad? El segmento, y se va trazando el nuevo triángulo generado. No es muy complicado. Todo esto lo pueden hacer los estudiantes con lápiz y papel, regla, compás, ¿verdad? Pero también pueden utilizar el GeoGebra. El GeoGebra es precisamente la actividad que nosotros proponemos para realizar todos estos trazos. Y de hecho los que les estoy mostrando fueron hechos en GeoGebra, ¿verdad? Quedaron más bonitos. A mí me quedan más feos. Y luego aquí cambio la figura. Ahora pongo un rombo. Pero este rombo, en lugar de disminuir, está creciendo, ¿verdad? Ahí vienen las medidas. Recordamos el proceso de construcción del rombo y luego seleccionamos el punto, unimos los vértices con el punto y se genera un nuevo rombo, que es el que están viendo en color rojo. El original es el que está con las líneas negras. En este caso fue una figura escala de ampliación, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo más, las medidas dadas. En este caso es reducción también a la mitad, una figura escala reducida, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo. Ya le quitamos el 1/2, el 1/3, le pusimos 2/3, ¿verdad? Para tratar de cambiar lo que es la constante de proporcionalidad o razón de proporcionalidad, ¿verdad? Aquí cambiamos la figura, ponemos un polígono. Entonces, a los estudiantes, además de recordarles cómo se traza cada uno de este tipo de figuras, pues lógicamente los lleva también a recordar lo que es todo esto, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la cuarta parte. Si ustedes observan, dejé a propósito 4 puntitos, los 6 puntitos, perdón, de aquí. Estos que están aquí entre el hexágono negro y el hexágono rojo son precisamente el punto medio. Cuando usamos el GeoGebra, yo puedo buscar
con la herramienta de punto medio del segmento y me lo da aquí exactamente. Pero como yo estoy pidiendo la cuarta parte, bueno, entonces ya me voy a la primera mitad y vuelvo a seleccionar punto medio y aquí me los da todos con mucha exactitud y sin ningún problema. Si lo hiciéramos con lápiz y papel, pues hay que aclarar, ¿verdad? Que, o bueno, nada más que aclarar, dejarlos que ellos intuyan primero cómo. Pero el segmento se dividiría en 4 partes. Lógicamente nosotros escogeríamos el primero para hacer los puntos y luego unirlos y crear el hexágono, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Un heptágono. Y aquí es donde les decimos el proceso que nosotros estamos aquí haciendo. Estamos construyendo figuras a escala, pero el proceso que estamos haciendo es precisamente un proceso cuyo nombre es homotesia. Es la deformación de una figura que se hace más grande o más pequeña, basándonos en un punto tomado como referencia, conocido como centro de referencia. Entonces, es una manera de trazar figuras a escala. No es la única, pero esta es una de las más usuales o más conocida. Y como les decía, la maestra Catalina al rato nos va a platicar mucho más sobre la homotesia, ¿verdad? Tanto la directa como la inversa. Muy bien. Entonces, no ahondamos más sobre eso, porque la maestra es muy conocedora y tiene muchas ideas también muy prácticas. A mí me encanta su trabajo. Me gustaba mucho, sobre todo cuando trabajaba el GeoGebra también, igual que el doctor Lorenzo. Muy bien. Después de ver ese tipo de trazos, lógicamente, como les decía, es conveniente también el uso de la tecnología. Todo esto les llama la atención a los estudiantes, hace que la clase se vuelva más dinámica, se vuelva más entretenida y les nazca el deseo de estar porque dicen, no me va a estar hable y hable, que copie, que conteste cuestionarios o que resuelva problemas, sino que me va a poner a construir, dibujar, me va a poner a usar la computadora, me va a mostrar las cosas de una manera más bonita que el simple lápiz y papel o el gis en el pizarrón, los marcadores en el pintarrón, sino que también me lo va a mostrar en la pantalla. Y hay, acuérdense, muchos estudiantes que tienen esa sensibilidad artística que ellos después usan la computadora también para crear diseños gráficos. Los hemos visto en las clases, ¿verdad? Y es algo muy interesante. En este caso, por ejemplo, vemos cómo se hace. Se utiliza la herramienta de polígono regular y seleccionamos, en este caso fue un heptágono, pues un octágono, un decágono, un cuadrado, volver a las figuras básicas, ¿verdad? Pero se traza primero la figura, el polígono regular. Luego se traza un punto. Repito, la ubicación es al azar. Y luego unimos cada vértice por medio de los segmentos, ¿verdad? Y luego seleccionamos en este caso punto medio centro, como dice aquí. Me pide la razón de un cuarto. Aquí están los primeros puntitos, que es el punto medio. Pero luego, como la razón es un cuarto, se vuelve a utilizar la herramienta punto medio centro y entonces ya podemos generar la otra figura. Y luego vamos a la problemática. Lo anterior fue tratar de descubrir el conocimiento. La siguiente parte es generar actividades que fundamenten y logren la apropiación de ese conocimiento. Luego, el uso de la tecnología. Y luego, lógicamente, también tratar de enfocarnos en la resolución de problemas. Aquí muestro algunos sencillitos. En este caso, un chapoteadero que lo quieran hacer parecido a la alberca, pero que sea más pequeñito y así. ¿Cómo le haríamos? ¿Qué medidas tendrían más bien? ¿Verdad? Y luego agregamos lo que es el teorema de Tales. Dice uno, caray, pues ¿de dónde salen ahí las figuras a escala? Bueno, acuérdense que para el teorema de Tales, en los triángulos se traza una línea paralela. Ahí están dos triángulos que son semejantes, marcados en diferente color. El más pequeño de un color celestito y el otro grande, hagan de cuenta que sería el gris, agregándole también el de color celestito, pero imaginándonos lo de color gris. ¿Y por qué razón aquí son figuras a escala? Porque si ustedes observan, siguen siendo figuras semejantes. Y las medidas son proporcionales. Por eso se pide el cálculo precisamente de la constante de proporcionalidad. Y aquí lo agregué precisamente porque
No necesariamente las figuras a escalas son exclusivamente trazos geométricos, sino también son cálculos de distancias, cálculos de lados desconocidos. Tomamos 2 lados o 3 lados y podemos nosotros calcular los valores de los lados restantes, como en este caso. O este otro. Disculpe que vaya un poquito a la carrera porque el video, como está un poquito largo, consumió tiempo, pero yo considero que es muy importante que nuestras clases sean muy prácticas, muy constructivas, mucho de análisis con objetos reales, ¿verdad? Y además el cálculo y el análisis. Aquí vengo otro ejemplo de cómo a veces hay distancias desconocidas y se pueden utilizar cálculos, ¿verdad? Y lógicamente también el hecho del uso del GeoGebra. Como aquí también el software nos puede ayudar a que movamos el punto A o el A', que aquí están marcados. Al mover un puntito, los triángulos cambian su forma, pero siguen manteniendo la semejanza y siguen manteniendo la proporcionalidad. Cambiamos medida, los muchachos lo pueden hacer rápidamente y pueden analizar y observar que efectivamente se mantiene la semejanza y se mantiene la proporcionalidad. Y luego nos vamos a problemas, como que es más ilustrativo. Determina la longitud del puente. Ah, caray, ¿cómo le hago? Bueno, hay que imaginarnos ahí precisamente el trazo de la figura geométrica, tomar esas medidas que sí podemos de nuestro lado y luego, lógicamente, aplicando el teorema de Tales, las propiedades que tienen las figuras geométricas, podemos hacer el cálculo y determinar cuál es la distancia que debe tener el puente que se debe construir, ¿verdad? Y llegamos ahora a los mapas. Los mapas muchas veces los dejamos fuera porque decimos eso es de geografía, pero no es así. Precisamente los mapas son también situaciones en las que se maneja la escala. A lo mejor no son figuras geométricas, pero también son, vamos a decirlo así, planos, como los de las casas, como los de algunos juguetes que se arman, que están hechos a escala. Son porciones de terreno, porciones de superficie terrestre, que se hicieron más pequeñitas precisamente para que nosotros podamos visualizar el entorno en el cual se encuentra dicha superficie terrestre. Y además, como lo hicimos ahorita en el teorema de Tales, pues también el uso de los mapas con las escalas conocidas nos permite, en cierto modo, calcular distancias. A veces en algunos libros de texto podemos observar que ponen un mapa de la República Mexicana, ponen 2 ciudades, ¿verdad? Cualesquiera, y trazan una línea y te piden calcular cuál es la distancia entre esas 2 ciudades. Si tenemos la escala que se está utilizando, podemos encontrar la distancia recta entre las 2 ciudades, porque si agarramos la carretera, les digo qué bárbaros aquí en el centro de la República, veo las carreteras y hacen como unas U, como unos ganchitos, no se van rectas entre ciudades, se van para un lado y luego agarran para otro y ahí nos traen vuelta y vuelta y nos hacen recorrer más distancia y más tiempo que el que se pudiera si la carretera fuera lo más recta posible. ¿Qué escalas utilizamos en los mapas? Hay varias, pero las 2 más comunes son precisamente la escala numérica, ¿verdad? Cuando dicen escala 1 a 8 millones, grandísima, o escala 1 a 100,000, ya más moderada, ¿verdad? La escala 1 a 100, ahí podemos decir que 1 centímetro es igual a 100 centímetros, o 1 centímetro es igual a 100 metros, ¿verdad? A veces cambian las unidades, pero hay que hacer las conversiones. O la escala gráfica, que es la más común que vemos en los mapas, que a veces en los libros o revistas podemos observar. Ejemplos como hay variedad de formas, ¿verdad? Pero sería un ejemplo sencillo. Ahí vienen marcados 3 divisiones, cada una equivale a 1 centímetro. Y entonces nosotros podemos decir que 1 centímetro equivale, como dice ahí, 80 kilómetros. Si yo tengo una medida en el mapa de 2 centímetros, entonces equivale, como dice ahí, a 160 kilómetros. Entonces hay que practicar también esa lectura de escalas en los mapas, porque nos salimos ya del contexto del salón de clase y nos metemos a un contexto cotidiano de utilidad práctica para que los estudiantes digan, ah, caray, la escala no es simplemente agrandar o achicar figuras, sino que también lo voy a utilizar para leer planos de casas, de objetos, y también estudiar la superficie terrestre.
¿verdad? Entonces ahí ya tenemos correlación con geometría, con geografía, perdón, ya tenemos relación con otras asignaturas y de ese modo vamos ampliando el panorama de ellos a la hora de estudiar las figuras a escala. Hay muchos profes muy imaginativos. Entre más logremos ampliar la conexión de este tema o de cualquier otro tema con las asignaturas que está llevando en ese momento el estudiante, como que empieza a ver que cada asignatura no es un solo grupo de conocimientos aislado, sino que todos hacen uso de cada una de las cosas que tiene para ampliar, mejorar y facilitar los aprendizajes, para hacer uso de ellos y poder obtener también soluciones a problemáticas que cada una de las asignaturas en su momento esté estudiando, ¿verdad? Ahora sí que me faltó tiempo, pero creo que platicamos una panorama general, ¿verdad? No quisiera quitarle el tiempo a la maestra Catalina porque ella también tiene mucha información y muy interesante, ¿verdad? Pero esperemos que los pequeños sugerencias que les dimos puedan ser de utilidad. Si algún maestro también nos quiere compartir algo de lo que su experiencia le ha mostrado y le ha servido, creo yo que les dejamos un pequeñito espacio para que antes de que nos digan los de la asociación que ya llega la maestra, podamos comentar lo que ustedes consideren que pueda ser útil. ¿Verdad? Por mi parte, les agradezco mucho la atención, espero no haberlos fastidiado mucho, que les haya parecido algo interesante, ¿verdad? Es muy extenso, pero es muy interesante, muy entretenido, y aquí podemos nosotros sacar mucha, ¿cómo se diría? Que nuestros alumnos se sientan más motivados, ¿verdad? Que la matemática no es estudiar, es practicar, es construir, es analizar, es hacer muchas cosas, ¿verdad? Bueno, y les agradezco mucho y espero muy pronto volvernos a ver. Gracias. Muchas gracias, maestro José Eulalio. Maestros, ¿alguna pregunta que quieran hacernos por el chat o nos solicitan el uso de la voz? Y con mucho gusto. Ahorita yo tengo 3 preguntas, maestro. Una de ellas es si puede compartir por el chat la liga al video. Déjeme mejor ponerle en la elaboración del pantógrafo. Sí. Sí, está un poco teso, pero está muy interesante. Si lo copia y lo pega en el chat para aquí, que ya no tengan que escribirlo aquí nuevo. Está. Se me hace más fácil así. ¿Sí se alcanza a ver? Pues sí, se ve muy pequeño el URL, pero si lo puede copiar con botón derecho y le da a copiar hipervínculo. Es que los ponen medio raros así y mire, batalla un poquito. Copiar vínculo y luego lo pone en el chat. Vamos a ver. No me aparece la opción de pegado. Ahí, no, en el chat. Ajá. Lo pega, le da con control B. Sí, en el chat del Zoom. Ajá. No me lo aparece. No, pero nada más sale el título. Botón derecho, ahí clic derecho y luego donde dice copiar vínculo. Abajo. A ver, ok. Abajo, sí, más, así, ya le copiar entendí. vínculo. Vamos a ver. Vamos al chat. Sí, ahora sí. Andele, ya aprendí algo nuevo. Excelente, maestro. A veces se nos olvida. Gracias. Las otras 2 preguntas que tengo hasta el momento es una, ¿qué es un profesor de carpintería? Y la otra es, ¿qué es carpintería? No es cierto. Digo porque hay muchos profesores recién egresados en secundarias que ya no hay talleres, ¿verdad? De carpintería. Sí, es que en técnicas todavía lo seguimos manejando. En generales es donde a veces hay, ¿verdad? Lo que le llaman club, y a veces aparece, pero por lo general sí, ya desaparecieron en secundarias generales. Las del Estado, pues igual. Sí, las usan. Pero las técnicas ahí sí si tiene un amigo en técnicas, él les puede echar la mano.
Muy bien, maestro. Maestro Higinio, ¿algún comentario que quisiera hacer usted? No, nada más, pues mencionar que trabajar en el aula escalas es más visible a través de lo que son los videos y realmente relacionarlo con algo práctico con los alumnos. Porque sí, de acuerdo a mi experiencia, cuando estuve yo como asesor técnico o jefe de enseñanza, me observaba lo difícil que era para los maestros este tema. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Pues, si ya no hay ninguna otra pregunta, quedamos en deuda con el profesor José Eulalio para enviarle su constante del día de hoy. Y pues le agradecemos mucho su participación en este trayecto formativo, la enseñanza de la geometría. Algo que destacar de mi parte es que estamos viendo un tema, un contenido, pero no omiso las recomendaciones y su experiencia en cuanto a lo que le llama la atención a los estudiantes. Y pues recordemos, profesores, que estos no son cursos nada más de contenido, sino del aspecto didáctico y principalmente de toda la experiencia de los que nos apoyan para transmitirnos esos tips y esas ideas para que sepamos nosotros cómo mejorar nuestra práctica docente. Muchas gracias, maestro Jesús Eulalio, y nos esperamos pronto aquí. Gracias a todos ustedes por aguantarme. Muchas gracias, Eulalio. Hasta pronto. Gracias. Sí. Te invitamos nuevamente acá a Sinaloa. Ahorita estamos a 42 grados. Provecho. Sin nada de lluvia. Híjoles. No, pero lo bueno es que tienen el mar para disfrutar. Bueno. Fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Muy bien. Adelante.